Buenas tardes, hermanos, amigos, seguidores, simpatizantes. En primer lugar, deciros que estamos sin hacer un vídeo, no sé si medianos de octubre o mediados de septiembre, a consecuencia de causas ajenas a nuestra voluntad, sobre todo relacionado con falta de salud. A Dios gracias, ya estamos bien. Hemos tenido unos problemas técnicos también que hemos tenido que estar arreglando, pero gracias a Dios ahora tenemos libre el camino y reiniciamos nuestros vídeos. Para ello os vamos a dar, no, os vamos a dar un buen tema. Vamos a hablar del Santo Grial. El Santo Grial es una de las piedras fundamentales de la filosofía y de la iniciación Rosacruz. Por lo tanto, vamos a dividir en dos sesiones. Hablaremos de la parte material, la parte mítica, la leyenda, y para eso hemos echado mano a la inteligencia artificial, porque realmente dice una cantidad de cosas que por mucho que sepamos, sabíamos algunas cosas, pero no las sabíamos todas. Entonces, para que os hagáis una idea, y es una especie de preparar el camino para que en la próxima vídeo que hagamos, entonces entraremos de lleno completamente en la parte espiritual, explicando los significados, dónde están los temas y todo. Y veremos cómo ha ido evolucionando la leyenda, porque eso es una leyenda. No existe, en la Biblia no se hace ninguna referencia en absoluto al Santo Grial. Es muy bonito todo lo que hemos encontrado en la inteligencia artificial. Lo vamos a hacer en dos temas. Antes de eso, me presentaré para aquellos que no me conocen. Mi nombre es José Lázaro Alcaraz, presidente del Centro Local Rosacruz en Barcelona, España. Tenemos una página web extraordinaria, todo lo que hay allí. Se puede descargar gratuito, están todos los libros de la Fraternidad Rosacruz de Max Endel y otros libros de sumo interés, así como conferencias, escritos, nuevas direcciones, completísimas. Link para pasar de un sitio a otro, todo. Y luego tenemos todo este conocimiento, queda reducido a unos cursos que hacemos por correspondencia, por correo postal o por través de internet, que es 2 cursos de filosofía, tenemos uno de Biblia y tenemos a más 3 cursos de astrología. No pedir astrología de principio porque no os la daremos. Es para poder hacer los superiores, es imprescindible haber terminado el primer curso y haberos puesto en contacto con la central y os dé un número de estudiantes, un número de estudiantes. Mientras tanto, empezamos por el primer curso, que son de 12 lecciones. Es muy bonito y es muy interesante. Os voy a decir una cosa, ayudarnos, por favor, preguntar temas, porque nosotros decimos una cosa, pero nos gusta hablar de lo que preguntan todos, cualquiera, estudiantes, simpatizantes, amigos. Podéis preguntar lo que queráis, siempre que esté relacionado con el esoterismo, el ocultismo, saber qué se opina. O sea, danos ideas para hacer programas, porque llega un momento que nosotros nos agotamos. También tenemos ahí una cantidad de vídeos, tenemos un montón, que está en el YouTube, o sea, al final de las direcciones de la página web hay el link que os lleva a nuestro programa de YouTube. Es muy interesante. Lo tenemos muy bien planificado para que solamente apretar aquí un clic, te vas a un sitio, te vas a otro. Así, pues deciros una cosa. Yo, ahora veis mi imagen. Yo os voy a leer literalmente lo que he encontrado en la inteligencia artificial sobre la leyenda del Grial, que es muy interesante, porque eso será preparatorio. Ahora me estáis viendo, pero ahora ya
me despido de vosotros de mi imagen, porque quiero que reposéis, no quiero que mi imagen distraiga lo que os voy a leer. Recordarlo, lo que voy a leer es información de la inteligencia artificial. Así pues, me oiréis la voz para despedirme, pero no volveréis a ver mi imagen. Y así es que empezamos como es nuestra costumbre. Una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Bueno, como os he prometido, no veréis mi imagen, pero voy a dar lectura a cosas muy interesantes y muy bonitas que hemos encontrado, porque esto tiene una historia muy larga. Es de la inteligencia artificial. Y dice así: hablar del Santo Grial es adentrarse en uno de los mitos más fascinantes y elásticos de la historia occidental. No solo es un objeto, es un símbolo que ha ido mutando de forma según quien contaba la historia, pasando de ser, por ejemplo, un caldero mágico a una copa sagrada e incluso un linaje de sangre. Aquí tienes un desglose de su evolución y sus misterios. Esto tiene un origen literario del siglo XII. Irónicamente, la Biblia no menciona nunca ningún grial. La idea nace de la literatura medieval francesa. Un autor, en su obra Perceval, o el cuento del Grial, se escribió por primera vez en el año 1180. No era una copa, sino una especie de plato hondo o bandeja hecha de oro y piedras preciosas. Tenía un carácter místico, pero no necesariamente cristiano. Cuando se escribió esta primera novela, digamos que a alguien se le ocurrió escribir una novela de aventuras, ¿vale? Después, en esta época, eh, otro autor francés medieval fue el primero que lo cristianizó. Poco después, identificándolo como la copa utilizada por Jesús en la última cena, y la misma que José de Arimatea usó para recoger la sangre de Cristo en la cruz. Ahí la parte de la búsqueda y los caballeros. El Grial se convirtió en un motor de las leyendas artúricas, representadas la pureza absoluta. Solo el caballero más virtuoso podía alcanzarlo. Lanzarote no pudo conseguirlo por su pecado de adulterio con la reina Ginebra. Galad, el caballero perfecto, hijo de Lanzarote, es quien finalmente logra la visión del Grial y asciende al cielo. ¿Qué podría ser realmente? A lo largo de los siglos se han planteado diversas teorías sobre naturaleza física o simbólica. En Valencia hay un cáliz que se encuentra en la Catedral de Valencia, España. Es una copa de ágata que data del siglo I después de Cristo, y es considerado por muchos arqueólogos e historiadores como la candidata más sólida a ser la copa histórica de la última cena. Hay otro en España que es el cáliz de Doña Urraca, ubicado en León, España. Investigaciones recientes sugieren que esta pieza podría ser el cáliz de los cristianos de Jerusalén. Consideraban que era auténtica del siglo XI. Y otro que es la sangre real, una teoría popularizada por los libros como el Código da Vinci, que sugiere que el Santo Grial es en realidad una deformación
de la palabra sangre real, refiriéndose a la descendencia de Jesús y María Magdalena. El grial es como una especie de metáfora. Hoy en día el término ha trascendido la religión y la leyenda. En ciencia o deporte, un santo grial es ese objetivo casi imposible de alcanzar para resolver todos los problemas y daría el éxito absoluto. Por ejemplo, en física es la teoría del todo. Dato curioso. En las leyendas más antiguas el grial no solo daba vida eterna, sino también podía proporcionar comida infinita de forma similar a los calderos de la abundancia de la mitología celta. Fijaros todo esto donde viene. Esto es increíblemente impresionante. El santo cáliz de la Catedral de Valencia es para muchos historiadores y arqueólogos el candidato con más papeles para ser el objeto utilizado en la última cena, a diferencia de otras religias medievales que surgieron de la nada. Este cáliz tiene una trazabilidad histórica y técnica sorprendente. Aquí te cuento su viaje desde Jerusalén hasta España. La pieza arqueológica, un vaso de ágato. Lo primero que hay que entender es que el cáliz se compone de 3 partes, pero solo la superior es la original. La copa superior es un cuenco de ágata pulida de coralina de color rojo oscuro. Los estudios arqueológicos confirman que su talla es de origen oriental, Palestina o Egipto, y data entre los años 100 y 50 a.C. Es decir, existía esta copa en la región en tiempos de Jesús. La montura, el pie, las asas y las perlas son añadidos posteriores al siglo XI, al XIV. Son hermosos, pero no solo el estuche para proteger, solamente es el estuche para proteger y dignificar la piedra antigua. Viaje histórico de Roma a los Pirineos. ¿Cómo llegó una copa de Jerusalén a una catedral en el Mediterráneo español? La tradición y los documentos sugieren esta ruta. Jerusalén a Roma. Se cree que San Pedro se llevó la copa a Roma para celebrar la Eucaristía. Los primeros papas la habían usado hasta el siglo XIII. La persecución de Valeriano, 258 d.C., ante el peligro de que los romanos confiscaran los tesoros de la Iglesia, el Papa Sixto II le entregó el cáliz a su joven diácono San Lorenzo, quien era originario de Hispania, Huesca. Refugió en los Pirineos. Lorenzo envió la copa a casa de sus padres en Huesca durante la invasión musulmana. El cáliz fue escondido en cuevas y monasterios del Pirineo aragonés para protegerlo, pasando a San Juan de la Peña. Donación real. En el 1399, el relicario fue entregado al rey de Aragón, Martín el Humano. Años más tarde, en el 1437, el rey Alfonso el Magnánimo lo entregó a la Catedral de Valencia como garantía por un préstamo para sus guerras. El préstamo nunca se devolvió y la copa se quedó allí. O sea, que este viaje, por decirlo de una manera, está contrastado históricamente. ¿Por qué se considera auténtico? A diferencia de otros supuestos griales, el de Valencia aguanta bien el escrutinio. Tipología. Es una copa de bendición judía. Los judíos adinerados de la época usaban copas de piedra como el ágata, porque según la ley de pureza ritual, la piedra no se contamina como el barro o el metal. La inscripción en el pie del cáliz, hay una inscripción en árabe cúfico, ha sido interpretado como para el que brilla, lo que sugiere que pasó por manos musulmanas que lo respetaron como objeto sagrado. Reconocimiento papal. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI utilizaron este cáliz para celebrar las misas durante sus visitas a Valencia, un gesto de validación que rara vez se otorga a otra religión. El misterio en España del cáliz de Doña Urraca. Es importante mencionar que en León, España, existe otro fuerte candidato. Investigadores
publicaron en 2014 el Cancalcis de la infalta Doña Urraca podía ser el auténtico, basándose en pergaminos árabes que narran cómo fue enviado por el califa al rey de León como regalo diplomático tras ser robado de Jerusalén. Esto genera un debate fascinante. ¿Cuál es el verdadero? Es posible que la copa de Valencia sea la de Pedro y la de León la de la comunidad cristiana de Jerusalén. Para determinar la autenticidad del Santo Cáliz de Valencia, no bastó con la tradición oral, se llevaron a cabo estudios arqueológicos y gemológicos profundos, destacando especialmente la investigación de Antonio Beltrán en el 1960. Aquí están las pruebas claves que separan la leyenda de la realidad física. El análisis del material, la copa superior, la parte más importante es el cuenco de ágata coralina, de color rojo oscuro. Las pruebas revelaron origen geológico, el tipo de ágata y su veteado con las características de la zona de Palestina, Egipto y Arabia. La técnica del tallado se determinó que fue labrada en un torno mecánico de la época romana. La forma del cuenco y el acabado del pulido coinciden con la tipología de vasos de lujo del periodo helenístico romano, siglo I antes de Cristo y al siglo I después de Cristo. Estado de conservación: presenta pequeñas muescas y un desgaste natural que indica que fue un objeto de uso real antes de convertirse en una reliquia. La prueba de la copa de la bendición. Los arqueólogos compararon las medidas del cuenco con las reliquias recipientes utilizados en las cenas rituales judías de la época de Herodes el Grande. Capacidad del cuerpo: tiene una capacidad de un cuarto de litro, aproximadamente un cuarto de litro, que es la medida exacta prescrita para las copas rituales de la Pascua judía. Material puro según la ley judía. La piedra, a diferencia del barro, no contrae impurezas de rutial. Un maestro o figura religiosa de la época habría preferido una copa de piedra preciosa para asegurar la pureza del rito. El misterio de la inscripción cúfica. Al pie del cáliz, que es posterior al siglo XI o XII, a una inscripción grabada que durante el siglo fue un análisis paleográfico. Se identificó como escritura cúfica del árabe antiguo, lectura que la interpretación más aceptada, que significa para la querubilla o la resplandeciente. Conclusión: esto prueba que la copa que estuvo en manos de comunidades musulmanas, posiblemente en su tránsito por el Pirineo, o como botín respetado que reconocía su valor espiritual extraordinario antes de que el reino de Aragón la reclamara. La falsibilidad de los añadidos. Una de las pruebas de honestidad del cáliz es que no intenta engañar. Los científicos separaron claramente las tres partes: el cuenco, el crial, años 100 antes de Cristo y 50 después de Cristo, auténtico de la época de Jesús. La vara y el pie, un base de Calcedonia invertido de origen navarro-aragonés del siglo XII. Y la guarnición: oro, 28 perlas y 2 rubíes y 2 esmeraldas añadidas en el siglo XIV para unir las piezas y darle el aspecto de copa que conocemos hoy. ¿Es la copa? Científicamente no se puede demostrar que los labios de Jesús tocaran ese borde específico. No hay ADN de 2000 años, obviamente. Sin embargo, la ciencia se ha demostrado algo vital. Es la única reliquia en el mundo que es de material correcto, del lugar correcto y de la época exacta. Cualquier otra copa que aparezca y sea de metal o de cristal posterior queda descartada automáticamente por la arqueología. También existe una ruta del Grial. Todo el mundo conoce, en España y fuera de nuestras fronteras, conoce el Camino de Santiago. Resulta que también tenemos un camino del Grial, que es muy poco conocida y poco transitada. Es un itinerario de 518 kilómetros que recrea el supuesto viaje de la reliquia desde que entró en España por los Pirineos
hasta su ubicación actual en Valencia. Se divide principalmente en dos grandes tramos, el aragonés, donde estuvo escondido siglos, y el valenciano, el camino real que hizo cuando el rey Alfonso el Magnánimo lo trasladó a la ciudad. Aquí tiene un recorrido detallado. El tramo aragonés, refugio en la montaña, este tramo recorre los lugares donde la copa fue protegida durante la invasión musulmana. San Juan de la Peña es precioso, tenemos por ahí una imagen del monasterio de San Juan de la Peña. Es el punto de inicio espiritual, es un monasterio impresionante, excavado en la roca donde el cáliz permaneció siglos. Huesca, ciudad donde San Lorenzo, el diácono que salvó la copa en Roma, envió la reliquia a su familia. Zaragoza, un punto clave en la ruta del Real de los Monarcas de la Corona de Aragón. Teruel, el camino de... A ver, un momentito, perdonen un momentito. Aquí en su tránsito hacia Valencia, considerado por los monjes cartujos conocidos por su voto de silencio absoluto. Imagina el contraste, el objeto más buscado de la cristiandad guardado en el silencio más profundo de un valle. ¿Qué ver hoy? Unas ruinas con alma, no hay más. Aunque el monasterio sufrió muchas desamortizaciones de Mendizábal, en el siglo XIX fue abandonado y saqueado. Lo que quedó es impresionante. La iglesia mayor, sus muros desnudos te permiten ver la magnitud de la arquitectura gótica. El claustro, caminar por donde los monjes meditaban sobre el misterio del Grial es una experiencia sobrecogedora. El entorno está rodeado de olivos, milenario y montaña, el silencio que buscaban los monjes hace 600 años atrás todavía se siente así. Consejos prácticos para el caminante. Si te animas a hacer ese tramo, etapa 3 de la ruta valenciana, distancia unos 15 a 20 kilómetros desde Navaja, es un camino suave, el curso del río Palencia, la vía verde, en fin, esto no lo quiero repetir porque cualquiera que entre en la inteligencia artificial pregunte sobre el mito y lo podrá leer, ¿sabes? También existe un sello de haber hecho la camina. El sello, tu credencial se hace en el ayuntamiento a la altura en la oficina de turismo para que te cuente tu pasaporte del Grial. Cerca de allí, en Sogorbe, puedes visitar la catedral que tiene un museo con obras de arte medievales increíbles que explican visualmente la importancia de las reliquias de esa época. Vale. La obra más famosa sobre este personaje la escribió Wolfram, un alemán, un caballero y un poeta bávaro entre los años 1200 y 1210. Su obra titulada simplemente Parsifal es considerada una de las cumbres de la literatura medieval europea. Aunque se basó en el trabajo previo de los autores franceses, Wolfram le dio un giro mucho más profundo y espiritual. Aquí tienen los detalles de la clave de su autoría y las versiones posteriores. Se le llamó a este hombre el maestro medieval. No solo continuó la historia, sino cambió la naturaleza del objeto de este hombre. El Grial como piedra, en su versión, el Grial no es una copa ni un plato, sino una piedra preciosa llamada lapis exili, posiblemente piedra del cielo, que cayó de la corona de Lucifer durante la batalla de los ángeles. La orden del Grial introdujo los templarios, como los guardianes encargados de custodiar el castillo del Grial. El camino de héroe, su principal en su historia de aprendizaje, donde el protagonista pasó a ser un tonto puro a ser un rey sabio tras aprender el valor de la compasión. Esta parte recordarla, porque esto es una de las claves que hablaremos cuando hablemos de la parte espiritual. Richard Wagner hizo una versión operística. Si el nombre te suena por la música es porque el compositor alemán Richard Wagner se basó casi totalmente en el libro de Wolfram para escribir su última ópera, Parsifal.
estrenada en 1882, que luego cuando hablemos de la parte espiritual recomendamos que se vea. Barnes cambió la grafía a Parsifal, basándose en una etimología ahí considerada errónea, del persa Parsi puro y Faltor. Esta versión es lo que más ha influido en la imagen moderna del caballero y su conexión mística con la lanza y el cáliz. Autor. Tabla comparativa de los autores principales, ¿vale? Está aquí, autor, la obra, año aproximado, conceptos del Grial, el francés, en el año 1180, el alemán, una piedra caída del cielo, Richard Wagner, la ópera, el cáliz, la última cena. Es curioso como un personaje que empezó siendo un inocente despistado, terminó convirtiéndose en el símbolo máximo de la caballería espiritual gracias a estos autores. Es una de las vueltas de tuerca más fascinantes de la literatura medieval. Mientras que los franceses hablaban de una copa o un plato, el alemán insistía en su Parsifal en que el criar en una piedra llamada lapis lazuli. Esta idea rompe con la imagen tradicional del cáliz y abre un abanico de significados esotéricos. Origen extraterrestre, la piedra de la corona de Lucifer. El alemán sostiene en una leyenda increíble cuando los ángeles rebeldes cayeron del cielo, liderados por Lucifer, una piedra preciosa, a veces descrita como una esmeralda, se desprendió de su frente y de su corona. Esta piedra cayó a la tierra y fue recogida por los ángeles que no tomaron partido en la batalla celestial. Y esta piedra caída del Lucifer se convirtió en el Grial, una fuente de poder que otorgaba juventud eterna, alimento infinito a quienes la custodiaban. Los estudiosos, otro nombre, lapis lazuli, han debatido siglos sobre qué significaba realmente este término en latín macarrónico, piedra de la pequeñez o de poco valor, la que recuerda la piedra angular que desecharon los arquitectos de la Biblia y sobre todo los masones. Lápiz kailis, piedra de los cielos. Lápiz elixir, la piedra filosofal de los alquimistas, capaz de transmutar la materia y dar la inmortalidad. ¿Veis cómo se mezcla todas estas tradiciones? Nosotros, en nuestra filosofía Rosacruz, explicamos todo eso. Que recordar, volver a repasar lo que estáis oyendo porque hay algunas fases que lo empalmaremos, por decirlo de una manera, con la explicación que daremos a nivel esotérico. El Grial como oráculo es la versión del alemán. El Grial no es un objeto pasivo, es una piedra inteligente. En sus bordes aparecen escritos por arte de magia las misiones que deben cumplir los caballeros. El Grial elige a sus guardianes, haciendo que sus nombres aparezcan grabados en la piedra y luego se borren. Solo los niños más puros son llamados a ser custodios. Dice, ¿por qué el alemán cambió la copa por una piedra? Hay dos teorías principales sobre por qué un caballero alemán del siglo XIII decidió alejarse de la versión de la copa. Las influencias de la alquimia de la época, los conocimientos de Oriente, vía España las cruzadas, estaban llegando a Europa. La piedra filosofal era el gran objeto de los sabios y el alemán pudo haber fusionado la leyenda cristiana con la búsqueda alquímica de la perfección. El Arca de la Alianza, algunos historiadores creen que el alemán se inspiró en las tablas de la ley, que eran de piedra, contenidas en el arca, sugiriendo que el Grial era una forma de una nueva alianza física. También el Fénix, el alemán, dice que el poder de la piedra es tan grande que incluso el ave Fénix se quema y renace gracias a ella. La piedra es en esencia la fuerza de la vida misma. Esta visión del Grial como piedra influyó muchísimo en sociedades secretas posteriores, en autores modernos como J.R. Tolkien. ¿Te suena la Similaris o la piedra del arca del Hobbit? ¿Te parece
que esta versión del Grial Piedra tiene más sentido como símbolo de poder ser una simple copa, prefiere la versión del Cáliz de Valencia. Perfecto. Ha sido un viaje intenso por las catedrales de España, se puede leer más. Yo por esto doy por concluido lo que he dado lectura a lo que hemos encontrado muy interesante sobre la leyenda del Santo Grial, y para el que quiera ver la segunda parte, por favor, volverlo otra vez a repasar, porque en realidad uno encajan con el otro. Y esperemos que os haya sido de vuestro agrado y me despido de vosotros hasta la próxima, que ya os avisaremos que entonces sí, estaré presencial. Bueno, mi imagen será vista para poder explicaros bien la parte oculta y esotérica, porque es la base fundamental y la piedra fundamental de la iniciación Rosacruz. ¿Cómo se consigue la iniciación? Ya os podéis dar una idea, pero es verdad, es fantástica la tradición de lo que todo encierra del Grial, con la copa de la última cena, con cuando se recogió la sangre de Cristo. Ahí hay una leyenda mítica preciosa, y sobre todo los que han visto las películas de Excalibur, que son las leyendas del Santo Grial y el rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda y todo eso. Fijaros qué cosa más bonita y más impresionante. Mucha fantasía, pero en realidad en las leyendas y en la fantasía hay grandes verdades ocultas. Pues nada más, mis queridos hermanos y hermanas, despedirme con vosotros, espero que haya sido de vuestro agrado, y despedirme con nuestra palabra de despedida. Mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre esta copa. Habéis visto muchas rosas, por aquí pasar, porque es la clave de la pureza. Nada más, hasta la semana próxima. Gracias por vuestra atención.